¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición PM de Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Estamos cerrando la semana, día viernes, y antes de cerrar este reporte vamos a comenzar contándoles sobre lo que ha ocurrido en torno a la inflación en nuestro país y cómo ha ido impactando en las remuneraciones de los chilenos. Hoy día se publicó el índice de remuneraciones por parte del INE y es bien interesante porque nos muestra básicamente cómo ha ido variando el poder adquisitivo de los chilenos en los últimos meses, después de un ciclo de inflación que durante largo tiempo le quitaba todo el poder adquisitivo a la medida en que la inflación estaba disparada por sobre los 2 dígitos. Bueno, el escenario ha ido cambiando y en febrero volvieron a aumentar, aunque a menor volumen, eso sí, los salarios en nuestro país. Los datos más importantes de este informe nos muestran que en el índice nominal a 12 meses han subido en un 6,8%. Si vemos el índice mensual de febrero en particular, hubo una alza también, 0,5%, pero los ritmos de crecimiento de los salarios se van moderando de a poco. De hecho, si vemos el índice real a 12 meses, es decir, cuánto suben los sueldos, si es que les descontamos la inflación, a un año han subido un 2,3%. Y de hecho en febrero cae en 0,1% de acuerdo a lo que informó el índice mensual de remuneraciones que publicó el INE. Recordemos que en febrero hubo una alza de la inflación bien importante también, que fue muy sorpresivo a todas luces. El Banco Central de hecho ha recogido ese componente en su último IPOM y planteaba que en las correcciones que ha hecho para la inflación del año pesa mucho lo que ha ocurrido en enero y febrero. 2 meses particularmente altos en la inflación y sorprendentes para lo que estaba esperando, por cierto, el mercado. Bueno, y esto precisamente nos muestra también un adelanto de lo que va a ser el dato de IPC que vamos a conocer la próxima semana. El lunes tendremos esa proyección del dato oficial, del IPC, y las proyecciones ya nos dan algunas pistas de hacia dónde se puede ir encaminando esta estimación de la variación de precios. Estos son los datos que tiene el mercado proyectados y que recogen 2 encuestas del Banco Central. La de operadores financieros, por una parte, plantea el mercado y aquellos que están encuestados allí que podría variar en marzo un 0,5% el IPC, que es habitualmente un mes de bastantes gastos. Respecto a la encuesta de expectativas económicas, ahí los encuestados plantean que el alza sería un poco menor, 0,4%. De todas maneras, en esta encuesta, la de expectativas económicas, las proyecciones más conservadoras hablan de un 0,3% de inflación, otras por la parte alta de un 0,6%. Ese es el rango en el que se mueve. Este es el dato de la mediana de todos los encuestados por el Banco Central. Bueno, ayer en Agenda Económica PM pudimos conversar con Jorge Zelaives, el economista jefe de Scotiabank, que nos entregaba su mirada respecto a lo que puede ocurrir con el dato de IPC del lunes, que va a ser bien relevante, sobre todo cuando el Banco Central ha encendido algunas advertencias, no alarmas, pero sí advertencias de lo difícil que podría ser seguir reduciendo la inflación en nuestro país, que debería terminar el año en torno a un 3,8%. Esto fue lo que dijo Jorge Zelaives. Sería una sorpresa que fuera un IPC pequeño. Marzo es naturalmente alto, con una incidencia menor en la nueva canasta de educación. Estamos con una proyección de inflación muy similar a la de mercado y el mercado hoy día está con una proyección en torno a 0,6. Vamos a ver si sale algo particularmente mayor a eso. Por supuesto, Orlando, que va a tener impacto en la perspectiva de normalización del Banco Central, dependiendo de la lectura cuantitativa y cualitativa del dato. Es importante la lectura al interior del dato. Y si sale menos, por supuesto que va a hablar de una demanda que está bastante floja. Por lo tanto, son importantes estos datos. La lectura de esos datos no es tan simple como el mismo nivel del IPC de ese mes, pero yo te diría, en general, para los televidentes, el IPC debería ser en torno a medio punto de inflación. Menos que eso sería bastante extraño. Bien, nos vamos a ir a otro tema. Vamos a abordar una de las aristas en torno a la polémica de las últimas semanas que ha surgido a propósito de la suspensión de Huachipato. La empresa acerera, recordemos, suspendida en funciones por su controlador, por CAP, después de que ingresara también solicitudes para el establecimiento de una sobretasa a la importación de acero chino. El contexto general para este conflicto. Bueno, Elecmetal es uno de los actores que está involucrado precisamente en esta causa, aunque por razones muy distintas a las que alega Huachipato.
Elecmetal lo que pide es precisamente que no se aplique esta sobretasa al acero chino. Esta firma pertenece al grupo Claro, pero tiene un joint venture con una empresa china y es por eso que sus productos podrían verse afectados entonces por lo que ha resuelto la Comisión Nacional de Distorsiones, que recordemos estableció una sobretasa en torno al 15% dependiendo de los productos para la importación de los productos derivados del acero. Bueno, Elecmetal ha planteado formalmente a la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios que se deje sin efecto todos estos derechos provisionales decretados a la importación de bolas de acero que vengan desde China. Las razones fundamentalmente, las vamos a revisar también a continuación, tienen que ver con los derechos impuestos que ha establecido la Comisión y las fuentes de información que se ocuparon para tomar estas decisiones. ¿A qué se refiere? Ahí está el párrafo. Los costos de producción de las bolas convencionales de Elecmetal fueron inflados artificialmente, dado que la Comisión prescindió de la documentación presentada en el proceso, la cual acredita fehacientemente los costos reales. Básicamente lo que está planteando aquí Elecmetal es que se tomó la decisión con información errada y que la acusación de dumping está fundada en costos inflados. Por lo tanto, los costos reales de producción serían mucho más bajos que los presentados en esta discusión. Por último, sigue Elecmetal, la CNDP, la Comisión Nacional de Distorsión de Precios, aceptó como mejor información disponible estimaciones de nuestros costos que efectuaron consultoras contratadas remuneradamente por la denunciante, por Molycop. Recordemos que aquí Huachipato y Molycop son los que están pidiendo esta sobretasa. Elecmetal sería uno de los afectados por esta medida. Ahí entonces la argumentación principal. Ojo que ese es un dato bien relevante, porque han planteado en las actas de la comisión los representantes de la Fiscalía Nacional y del Banco Central que efectivamente ellos no estaban de acuerdo con el establecimiento de estas sobretasas, no formaron parte de los votos de mayoría, pues hacían reparos respecto a que no estaba toda la información suficiente. Ahí entonces el argumento de esta empresa chilena, la situación es bastante más compleja de lo que pareciera en un comienzo y aquí se empiezan a ver precisamente cómo están otros intereses también en juego en esta discusión. Es una empresa pesada, es una empresa lenta. Estas son las palabras del presidente del directorio de Codelco que reabrieron el debate sobre la eficiencia de la mayor empresa minera de cobre del mundo. Cuestionamientos que son comunes desde el sector privado, pero que pocas veces se escuchan de quién es la cabeza de la cuprífera estatal. Las críticas apuntaban a que en los últimos años no se avanzó en proyectos estructurales que permitieran mantener su producción, que entre 2021 y 2023 Codelco bajó en un 18% su productividad. Esa es una apreciación del presidente, pero yo diría que el tema del resultado de Codelco este año no obedece a que Codelco sea una empresa lenta, obedece fundamentalmente a una baja significativa en la producción de la empresa. Nosotros el año 2008, 2009, hasta el 2010 cuando estuvimos en el ministerio, ¿no es cierto?, trabajamos en iniciar estos proyectos. Ahora, de eso han pasado 15 años. Por lo tanto, uno podría esperar que en estos 15 años ya los proyectos estuvieran produciendo. El problema fundamental de Codelco es ese, el retraso en la ejecución de los proyectos estructurales. De los mencionados proyectos estructurales de Codelco, Chuquicamata Subterránea lleva un 51% de avance en su nivel 1 y en el nivel 2 sigue en desarrollo el estudio de factibilidad. En la cartera de proyectos teniente los avances fluctúan entre el 34 y el 82%. Rajo Inca alcanza un progreso total de 70% y este viernes se anunció que Traspaso Andina completó el 100%. Sin embargo, también hay otros análisis respecto a los problemas que aquejan a la principal empresa estatal chilena. La estructura de la empresa es muy difícil de administrar. Al ser una empresa del Estado cuyas máximas autoridades cambian con el ciclo político, cada 4 años en nuestro país, con las elecciones, eso hace que finalmente la forma en que la empresa se gestiona está de cierta manera desalineado de lo que debería ser en una empresa más normal, ¿no? En este punto entra uno de los grandes debates que rondan en todas las empresas estatales y particularmente en una tan grande como Codelco, la privatización. Creo que hay que sacarse un poco el dogma de que Codelco no puede incorporar capital privado. Yo creo que es muy necesario. Y una alternativa podría ser abrir un porcentaje a la bolsa donde
solamente, por ejemplo, los chilenos puedan invertir, puedan incorporar capital y pueda de alguna manera también pertenecer a todos los chilenos también quizás con un porcentaje de apertura en bolsa. Bueno, esa es una situación, una posibilidad que efectivamente podría ayudar a que fuera más eficiente, pero eso no significa que eso es lo que haya que hacer con Codelco, porque una decisión de ese tipo tiene muchas consecuencias. Y a mí me parece que entrar en esa discusión en este momento sería generar una complicación que podría incluso afectar a la empresa. Entonces, yo creo que pudiendo ser teóricamente una solución, en la práctica yo tendría mucho cuidado en considerarla como una solución. Pero una buena noticia en medio de todo el debate es lo que está ocurriendo con el precio del cobre, que con precios que por sobre los $4 la libra, niveles que no se veían desde mediados de 2022 y que permitirá aumentar sus ingresos y recaudación al fisco. En este momento lo está ayudando el precio del cobre, porque el precio del cobre ya superó de nuevo los $4. Eso es muy positivo para el fisco porque va a aumentar la recaudación, pero eso no se puede garantizar. El precio del cobre puede subir, puede bajar, por lo tanto lo que hay que concentrarse es que Codelco aumente su producción. Codelco tiene que llegar nuevamente a 1.750.000 toneladas de cobre fino, que era lo que producía hace 10 años. Ese es el problema de fondo. Otra buena noticia ocurrió justamente este viernes. La cuprífera chilena anunció que uno de sus proyectos estructurales completó su avance. Traspaso Andina, mina subterránea que ahora extiende su vida útil, pero a rajo abierto. Este proyecto estructural del traspaso de Andina, un proyecto cuya construcción se inició hace 12 años y hoy día ya estamos llegando a los días finales, listos para poder decir que este proyecto deja de ser un proyecto y ya pasa a ser una realidad. Traspaso de mina a subterránea a rajo abierto que extenderá la vida útil de este importante yacimiento y que es parte del plan de Codelco de volver a ser capaz de producir 1,7 millones de toneladas de cobre para el fin de esta década. Bien, vamos a ir a otro tema. Un mal primer trimestre cerró el sector automotor nuevamente, que tuvo una caída bien fuerte en sus ventas, de más de 22% si se comparan los primeros 3 meses de este año con los de 2023. Pero si hacemos un zoom específicamente a lo que ocurrió en marzo, la situación es todavía más compleja, porque la caída en este caso fue de un 37% en el tercer mes del año en la venta de autos nuevos en nuestro país, de acuerdo a los datos que entrega ANAC, el informe oficial para esta materia. Bueno, el sector automotor sigue viéndose afectado, explica este documento, por la caída en la inversión de las empresas y también por menor liquidez en las familias. ¿Cuántos vehículos se vendieron específicamente en marzo? 23.525 unidades, que representan esta caída superior al 37% en comparación al año anterior. Es una cifra bien fuerte de caída, pero de acuerdo a ANAC, esto tendría una explicación bien técnica. Fundamentalmente porque en marzo del año pasado se vendieron muchos más vehículos de lo que habitualmente se comercializaban en el tercer mes del año. Por lo mismo, el informe plantea que es probable que ya este año pueda haber algún tipo de repunte, sobre todo por el ingreso de nuevas marcas, además de mejores proyecciones económicas que ha hecho el Banco Central. Durante marzo, el mercado automotor tuvo una caída del 37%, con 23.525 unidades vendidas. Esta proporción parece ser significativa, pero la verdad es que responde mayoritariamente a una base comparativa muy elevada, porque hace exactamente un año se vendían en Chile 37.000 unidades de 0 kilómetros, pero básicamente por el cambio de norma de emisiones desde la Euro 5 hacia la norma Euro 6B, lo que llevó a que en ese mes muchas marcas debiesen inscribir o patentar sus modelos para no quedar fuera de normativa por obsolescencia. Lo que se espera hacia el futuro es que en abril comencemos a ver un repunte en las ventas. En las categorías de vehículos pesados, de camiones y buses, también ha habido caídas, principalmente explicadas por los ratios de inversión más débiles en nuestro país, la menor confianza empresarial que se mantiene en zonas débiles también, pero a medida que se comiencen a retomar las sendas de crecimiento, también esas dos categorías esperamos que repunten. Bien, nos vamos a ir a una pausa con esta información y ya volvemos, seguimos en Agenda Económica.
Bien, seguimos en Agenda Económica. Estamos de vuelta para conversar de un interesante estudio que se ha publicado recientemente y que permite abordar la situación de la migración en Chile desde una perspectiva económica. El nombre del estudio es Aportes de la migración al desarrollo económico, contribuciones, oportunidades y propuestas. Lo elabora el Centro de Políticas Migratorias junto a Espacio Público y vamos a conversar de este informe, de sus principales resultados y de otros alcances junto a Patricio Domínguez, es presidente ejecutivo de Espacio Público, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros, Patricio. Gracias, Sebastián, por la invitación. Patricio, démosle un poco de contexto al estudio antes de ver los resultados. ¿Cuál era el objetivo que se plantearon para realizar este documento? A ver, en Espacio Público estamos trabajando en varios proyectos relacionados con el tema de la migración para entender bien qué es lo que ha pasado en términos migratorios y también hacer propuestas en esta área. Recordemos que Chile es un país que hace 10 años tenía una cantidad de migrantes muy, muy pequeña en relación a la que tiene ahora. Entonces, aquí es un tema donde hace falta discusión, el debate, tenemos que conocer lo que pasa en otros lugares también y estar monitoreando de cerca esto. Yo creo que es una preocupación central por un problema que o un tema que es fundamental de nuestra sociedad hoy día. Sí, por supuesto. Y es un elemento muy valioso para ir derribando mitos, me imagino, también respecto al efecto económico, al aporte que hacen a los impactos en el mercado laboral, etcétera. Patricio, bueno, es un estudio largo y hay varios puntos, pero ¿cuáles pueden ser algunos de los más relevantes hallazgos que encontraron en este estudio? Mira, el estudio es un primer acercamiento a entender algunos indicadores asociados a la inclusión laboral y el aporte económico que hacen los migrantes, y en conjunto con otros estudios que están dando vuelta. Yo creo que hay varias cosas que hay que tener en perspectiva que nos ayudan a entender cuál ha sido el aporte de los migrantes. Primero, una de las cosas que hacemos, tratamos de poner esto en perspectiva como la literatura en general. Entonces, si uno piensa, cuando llega una ola migratoria como la que ha tenido Chile en los últimos años, recordemos que la población cambió del 2% al 8-9% actual, digamos. O sea, es una población relevante, a veces muy concentrada en algunos lugares también. Entonces, ese ha sido un cambio fundamental. Y la pregunta es, ¿esto ha afectado, por ejemplo, el empleo? ¿Qué han aportado los migrantes acá? Y acá hay un tremendo debate, porque una de las cosas, por ejemplo, que hemos visto en el Espacio Público en nuestra encuesta anual es que la percepción sobre los migrantes, de ser bastante buena hasta hace un par de años, ha cambiado. Hay una percepción en la opinión pública mala o favorable, donde es desproporcionadamente dañina, y eso puede ser por múltiples razones. Nos metimos acá en la pregunta como del mercado laboral y el aporte económico de ello, y ahí hay hartas cosas que son interesantes para entender bien el nivel de integración de ello, ¿ya? Por ejemplo, hay otros temas que estamos trabajando en términos de cohesión social, pero en este caso, ¿qué vemos, por ejemplo? Primero, los migrantes, a lo menos como grupo demográfico, ellos están concentrados fuertemente en aquel grupo de la población que tiene una alta proporción a trabajar, digamos, gente entre 18 y 35, 50 años. En el grupo de los migrantes, casi el 70% de ellos está en ese grupo. En el caso de la población nativa, los chilenos nativos que residen acá, es menos del 40%. ¿Ya? Nosotros tenemos una pirámide demográfica que ya no tiene muchas formas de pirámide, ¿ya? Hemos tenido una discusión. Envejece la población en Chile. Exacto, la población se envejece. Entonces, los migrantes han hecho una contribución de primer orden al tema laboral. Están ocupando plazas que de otra manera es muy difícil predecir qué habría pasado, pero que la están ocupando porque los chilenos no darían abasto, digamos, para la estructura del mercado actual, digamos. Entonces, obviamente hay una contribución al crecimiento de la economía que es fundamental. Y para entender su impacto, por ejemplo, uno podría preguntar, hay varias cosas que van a afectar. Acá no es que el impacto de la migración no es que tenga no es una ley así como en la física, digamos, esto afecta positivo o negativamente. Va a depender del contexto, va a depender de las características del grupo migrante, va a depender también de las características del grupo chileno. Y en ese sentido uno tiene que pensar si es que los migrantes van a hacer un complemento o un sustituto de los trabajadores que están acá, digamos. Si fuera un sustituto, eso podría afectar la situación laboral de los chilenos. Y si fuera un complemento, eso lo puede mejorar. Obviamente la respuesta acá viene con un mix. No es que sea lo uno o lo otro. Yo creo que hay buena evidencia que hay buena componente de sustitución. Ellos aportan algo que la estructura demográfica chilena ese punto es bien interesante, porque si uno lo va pimponeando con los mitos, por ejemplo, respecto a que los migrantes vienen a quitarle puestos de trabajo a los chilenos, ¿eso no sería cierto entonces?
Bueno, en el agregado hay poca evidencia de eso. Por ejemplo, yo tengo una investigación con un profesor de la Universidad de McGill y otro de la Universidad de Chile. Nosotros estudiamos esto para el periodo 2008-2017, por ejemplo, y no encontramos efecto en el desempleo importante ya, para ese periodo. No hemos podido actualizarlo, digamos, como tal, porque hay dificultades de estimación, pero y si uno eso lo une con el grupo etario que componen ellos y otros datos adicionales que te puedo decir, por ejemplo, algunos de esos están en el informe, que los migrantes tienen un nivel de ocupación laboral mayor y participación laboral mayor que los chilenos. Sí. En promedio tienen un nivel de educación mayor cuando uno compara grupos similares, digamos. Hay mayor proporción de ellos que tienen educación superior completa. Ya, por ejemplo. Entonces, ellos hacen un tremendo aporte a la economía, aportan una diversidad también, hay otras cosas que no necesariamente lo recogen los datos, pero y una capacidad de emprendimiento, por ejemplo. Uno de los datos que recoge el informe es que hay, por ejemplo, en el 2013 los migrantes se hacían cargo como del 3% de la creación de empresas. Ese número al 2021 es del orden del casi el 13%. Ha crecido, o sea, aportan una buena cuota de dinamismo a la economía. Sí. Incluso a niveles formales, Patricio, contrario a lo que se podría pensar, ¿o no? Sí, buena parte de ello lo hace a nivel formal. Una de las cosas que ha pasado en el último tiempo es que ha aumentado un poquito la tasa de empleo informal de los migrantes, pero generalmente ellos tienen empleos formales cuando nos referimos a... Sí, ahora, respecto al impacto en el mercado laboral, tú hablabas que si veíamos en términos agregados, uno podría desmitificar esto de que vienen a quitar puestos de trabajo a los chilenos. Pero ¿eso se da en todos los segmentos socioeconómicos, por ejemplo? ¿A todo nivel de ocupación? ¿O es un asunto, digamos, promedio, pero en ciertos grupos específicos puede haber efectivamente una competencia hacia los trabajadores chilenos? Sí, eso puede ocurrir. Por eso hay que distinguir lo que es a nivel agregado con lo que podría ocurrir con la heterogeneidad que implica ese promedio, ¿cierto? Y evidentemente pueden haber fricciones. Yo creo que estamos muy pronto para estudiar eso. No alcanzamos a ver el nivel de detalle para poder identificar qué grupos estarían mayormente beneficiados por la ola migratoria y qué grupos estarían mayormente perjudicados. Naturalmente puede haber de los dos. Y eso es importante cómo se va gestionando. Yo creo que ahí es donde importa muchísimo lo que se puede hacer desde el punto de vista de política pública, lo que tiene que ver con el dinamismo de la actividad productiva chilena para poder integrarlo. Porque ese es el segundo factor, digamos, cuando la migración es exitosa, que es la capacidad dinámica de la economía de poder absorber esta fuente enorme de empleo. Buena parte de las razones por las que migra la gente también tiene que ver con oportunidades laborales. Entonces, parte de esto que estoy diciendo es natural o viene más o menos en forma mecánica por el fenómeno de la migración. Los migrantes migran porque saben que van a poder tener una buena chance de tener un empleo acá. De otra manera no lo harían. Si la economía chilena no tuviera esa capacidad de absorberlos, eso afectaría a la migración chilena. Esa es la razón por la cual también muchos migran a Chile en función versus otros países que podrían tener como alternativa. Bueno, claro. Patricio, ahora, ¿qué ha pasado con los salarios asociados también a los grupos migrantes y a los no migrantes en Chile en vista de estos flujos migratorios que han llegado a nuestro país? ¿Han caído los sueldos, por ejemplo? Ya, eso es más difícil estimarlo. Yo creo que porque también ha cambiado mucho la composición del grupo migrantes que ha llegado a Chile. ¿Ya? Los niveles de escolaridad de los grupos migrantes de la primera parte de la ola migratoria era mayor que los más recientes, y eso quiere decir que podría haber un efecto distinto. También la situación económica del país que lo recibe es diferente. Y ahí obviamente, cuando uno piensa en el impacto del mercado laboral, tiene que separar en dos etapas. Una es como el impacto en la probabilidad de estar trabajando, en el empleo propiamente tal, que sería como la cuestión de primer orden. Y el segundo tiene que ver con posibilidades de comprimir los salarios y estimular en otras situaciones. Los migrantes pueden afectar la economía de múltiples maneras, porque por un lado pueden, efectivamente, si se establecen competencia con los trabajadores nativos, van a comprimir los salarios. Eso es probable, eso es más o menos lo que predeciría la teoría, y comprimir la probabilidad de estar empleado. Entonces están las dos cosas mezcladas. Es difícil saber a ciencia cierta, digamos, qué es lo que está ocurriendo con cada grupo, pero esa es una de las cuestiones que yo creo que tenemos que avanzar. Es muy reciente, si digamos que hace 5 años la cantidad de migrantes que había era prácticamente la mitad de la que tenemos hoy día. Esto ha cambiado en forma exponencial muy rápido. Se necesita estudiar esto, pero nosotros lo que queremos poner acá como de primer orden es que yo creo que hay, sobre todo en la percepción pública, hay una imagen hoy día más cargada hacia lo negativo. Yo creo que
tenemos que destacar los beneficios de la migración y también pensando, si uno se discute mucho sobre los temas de crecimiento económico de Chile, yo creo que la migración es una tremenda herramienta que podríamos hacer, hay que gestionarla, Sí. pero es una tremenda herramienta para impulsar el crecimiento económico. Bien, interesante poner números sobre la mesa, en definitiva, ¿no? Y aportar así a la discusión. Patricio, gracias por conversar con nosotros en Agenda Económica. Gracias a ti, Sebastián, encantado. Bien, con esta información cerramos esta edición de Agenda Económica PM. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un muy buen fin de semana. Ya vienen más informaciones en CNN Prime.